Buenas noches con todos. Soy el Padre Emilio Acevedo desde la ciudad de la Divina Misericordia en República Dominicana. Eh, una obra dedicada al ejercicio de las obras de misericordia, tanto espirituales como corporales. Una ciudad toda ella abierta al necesitado, no solo física, sino espiritual eh, y psíquicamente. Hoy necesitamos ser tocados para así ser sanados por la misericordia de Dios. El recorrido de Jesús por este mundo fue un recorrido de misericordia y precisamente lo aprendió de su Padre, diríamos, porque Dios desde que crea al hombre comienza a manifestar su misericordia en la misma creación. Él mm, mm, tiene un amor, todo él difusivo de sí. Decía San Agustín, diffusivum sui, difusivo de sí. Y como es difusivo de sí, pues por eso la creación y por eso su misericordia y la manifiesta no solo en la creación, sino en la restauración de su creación, del mismo hombre. Manifiesta su misericordia de una manera increíble cuando cualquier otro padre que tiene un hijo y el hijo se le revela y le tira la puerta en las narices, pues muchas veces cualquier otro padre se cierra y dice, ya no quiero saber más de ese hijo, lo voy a desheredar. Dios no, Dios es todo lo contrario. Hoy leía algo muy hermoso de un gran santo dedicado a la misericordia, del perdón, de la confesión. A él le decían el Padre que todo lo perdona. Mm, y lo criticaban porque todos iban a confesarse con él y muchas de las penitencias que solía ponerle a las personas le solía decir que él la haría por ellos, ¿no? Él manifestaba su misericordia en el perdón, pues él decía que muchas veces somos nosotros como en los brazos de una madre, que el niño patalea, hasta le pega a la mamá por soltarse y querer caminar solo, pero la mamá sabe que si lo deja solo y si lo suelta se va a caer, se va a lastimar y aguanta a veces el berrinche del hijo, aguanta que le pegue, a veces que le haga mil cosas, pero no lo suelta. Así es Dios. Él no nos suelta a pesar de que nosotros, como Adán, que rompamos por parte nuestra esa amistad con Él. Él siempre está ahí y le brinda a Adán y a Eva una promesa llena de misericordia. Y así vamos viendo en toda la Sagrada Escritura, con Abraham, con Moisés, cómo Dios le duele la esclavitud de su pueblo, cómo le duele que su pueblo esté bajo un yugo que los oprime, que le hace pasar las mil dificultades y Él quiere rescatarlo. Es una misericordia, toda ella rescatadora y también sanadora y salvadora y restauradora. Lo vemos, como le digo, a través de la esclavitud, cuando saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto, cómo se compadece, pero siempre elige a un hombre para sus obras de redentoras, para sus obras de misericordia, elige siempre a una persona, porque Dios no quiere hacer su misericordia solo, Él quiere compartirla también con nosotros y a través de nosotros manifestar esa misericordia.
Y lo vemos no solo en Moisés, lo vemos en todos los profetas, cómo Dios una y otra vez manda profetas, quiere salvar a su pueblo, quiere saciar su sed, quiere dar de comer al pueblo hambriento, cómo va manifestando su misericordia como un verdadero padre ante la necesidad del hombre. Y la plenitud de esa misericordia Yo comí. llega en el mismo Jesús. Por eso el Papa Francisco decía que el rostro de la misericordia de Dios Padre es Jesús. Jesús es el rostro de la misericordia de Dios visible. Y si lo vemos a Jesús en su vida apostólica, evangelizadora, realmente va al miserable. Ven Se acá, Ingrid. detiene Tú me trajiste la vianda a y a ver dónde si tú. los demás apagan el micrófono para poder escuchar, Yo no lo encontré. porque se está grabando. Pueden apagar sus Quiero pasarte micrófonos María. Sí, pero yo para te poder vamos escuchar. a los platanete. Algo. Ay, ay, Mm, ay. Un nuevo pato. Apaguen el micrófono, por favor, para así poder escuchar. Eh, bien, pues como les decía, la misericordia, el rostro de la misericordia de Dios es Cristo, es Jesús. Y Él comienza acercándose al más pobre, al más miserable. Desde que nace, atrae a los pastores, pero también a los magos. Atrae a todos hacia Él. Y en su apostolado, pues el leproso, el ciego, el paralítico, el herido por el pecado, como la mujer adúltera, que nos pinta el evangelista, un cuadro hermoso donde manifiesta, donde está la miseria a los pies de la misericordia. ¿eh? Es un cuadro hermoso, aquella mujer adúltera a los pies de Jesús como un trapo viejo o un cacharro roto o alguien ya que no tiene solución. Y Jesús, ante la multitud que tanto le insistían apedrearla, les dijo: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y fíjense, nadie se atrevió a tirarla, y el único que la podía tirar, que era Jesús, lo que hizo fue extender su mano y levantar a aquella mujer de su miseria y mostrarle su misericordia. Aquella mujer volvió sanada a casa, fortalecida para no pecar más. Y lo vemos cuando se acerca al paralítico de 38 años, sin que se lo pidieran. Él se acerca y le dice: ¿qué haces ahí tirado? El hombre le da sus explicaciones humanas: nadie me ayuda. Siempre nosotros estamos esperando o buscando la excusa, ¿eh? Que a otro sea el que nos levante, el que nos ayude. Y Jesús le dice: coge tu camilla y levántate. ¿eh? Si quieres de verdad caminar, si crees. ¿eh? Y la misericordia de Dios se manifestó grandemente. 38 años de parálisis cayeron en un minuto, en un segundo, gracias a esa misericordia de Jesús. ¿eh? Y también hoy a nosotros nos dice que también vivimos en esa parálisis, ya sea física, ya sea espiritual, psicológica. Levántate, coge tu camilla y echa a andar, porque esa misericordia manifestada de Jesús con tantos, ahí vemos la escena del leproso: si quieres, Señor, puedes sanarme, que puedes limpiarme. Y él solo con decir quiero queda limpio. Aquel leproso quedó sano. El ciego de Jericó que gritaba:
Señor, Jesús, ten compasión de mí. Y lo mandó a llamar y le preguntó, ¿qué deseas de mí, Señor, que vea? Y el Señor dijo, pues ve. Ven, esa es la misericordia de Dios manifestada. El Señor mismo nos dice a través de Santa Faustina que el alma que confía en su misericordia verá gracias inimaginables, inimaginables. Esa confianza que tenemos que incentivar más que nunca, porque a veces nos dejamos aplastar por la pérdida de un ser querido o por un fracaso, o por una decepción o por lo que vemos a diario en nuestro mundo a través de los medios de comunicación, noticias que quitan a muchos la esperanza y el aliento y la alegría. ¿eh? Por eso alguien me preguntaba hoy, padre, ¿suspendemos la fiesta de la misericordia por la muerte del Papa? Digo, no, al contrario, la vamos a hacer ahora con más gana en su honor. Él que propagó con tanto amor la misericordia, él que vivió el ser misericordioso, ¿eh? Con el más necesitado, con los más miserables. ¿eh? El Papa vivió la misericordia. Él mismo quiso instituir en su primer año el año de la misericordia, consagrado a la misericordia divina. ¿Cómo no celebrar con más entusiasmo y en honor a Él esta gran fiesta de la misericordia este 27 de abril que tendremos? ¿Mm? Pues el Señor le decía a Santa Faustina preciosamente, el alma que confía en mi misericordia recibirá gracias inimaginables. Y la vasija para recoger mis gracias es la confianza. Por eso es esencial en todo amante y devoto de la misericordia la confianza en Jesús. Y fíjense que él, la única frase que manda escribir al pie de su imagen, es una frase breve, concisa, es Jesús, en ti confío. No mandó a escribir una gran oración, una sola frase, Jesús, en ti confío, porque el mundo de hoy necesita esa misericordia y esa confianza, porque muchos viven en una situación muchas veces desesperada, angustiada, llena de ansiedad, de estrés, de cansancio, agotamiento. ¿m? Cuando vienen esos días malos a tu vida y no sabes qué hacer, ¿sabes qué has de hacer? Dirigirte a Él y decirle, Jesús, en ti confío, en ti pongo mi confianza plena, Por eso el Señor le seguía diciendo a Santa Faustina, el pecado que más me hiere es la falta de confianza. ¿Cómo desconfiar de un Dios que ha hecho tanto por ti? ¿Cómo desconfiar de un Dios que te ama a tal punto que entregó a su Hijo único por amor a ti? Precisamente el Viernes Santo hablaba de esa pasión sustitutiva. ¿eh? Eras tú y era yo el que tenía que estar ahí clavado. Eras tú y era yo el que tenía que estar ahí en la flagelación, ser azotado, coronado de espina. Eras tú y yo que teníamos que coger esa cruz. Eras tú y yo que teníamos que hacer ese vía crucis doloroso. Eras tú y yo que teníamos que ser crucificados. Sí, eras tú y yo. Y Él te sustituyó a ti por amor, por misericordia. ¿Cómo no agradecérselo? ¿Cómo no decirle, Dios mío, gracias?
¿eh? Y cómo no agradecerle también por este santo Papa Francisco que nos ha concedido, que ha sufrido tanto y ha sido tan mal interpretado por tantos, porque son los que nunca se han detenido a observar su vida, su vida. Su vida era una vida llena de misericordia, ¿eh? Una vida llena de misericordia. Cómo sentía el dolor de los más miserables, cómo buscaba soluciones para amortiguar el sufrimiento de tantos, ¿eh? Cómo era incansable y cómo hasta lo último, siempre pensando en el que sufre, pensando en aquel. Él mismo decía, le llevo en mi sufrimiento a cada persona que está sufriendo. ¿Eh? Queridos hermanos, ¿cómo no confiar en Él? ¿Eh? Y otra propiedad esencial de la misericordia son las obras de misericordia, la misericordia misma. ¿M? Y ya esas obras de misericordia que son 7 espirituales, 7 corporales, pues el Señor le decía a Santa Faustina, te exijo, te mando y aún más te exijo hacer obras de misericordia. ¿Eh? Tú más que nadie. ¿Eh? Porque muchas veces creemos que la misericordia es una simple devoción de rezar una coronilla y ya se acabó. No, la misericordia debe ser un modo de vida, un modo vivendi. Es mi modo de ser misericordioso. ¿Eh? Lento a la cólera, rico en misericordia. ¿Eh? Tiene que ser tu modo de ser, porque a veces nuestro modo de ser es tan diferente a Jesús. Es tan diferente. Qué fácil juzgamos, qué fácil criticamos, qué fácil condenamos al otro, qué fácil nos resulta enjuiciar a los demás. Como ya se los Qué universidad, fácil. han ¿Eh? dicho que ya tienen que Por pagar eso muchas veces es tan diferente nuestro actuar de Jesús de la misericordia. Él que nos habla y nos dice claramente a través de Santa Faustina, te mando y te exijo hacer obras de misericordia. Y le daba 3 modos de ejercitar la misericordia, de propagar la misericordia. Le decía el Señor a Santa Faustina, has de propagar mi misericordia a través de la oración primero, oración. Segundo, a través de la palabra. Y tercero, a través de la acción. 3, diríamos, manera de propagar la misericordia. Oración. Necesitamos gente orante, necesitamos gente que ame la oración, ese diálogo con Dios, que interceda como Moisés ante un pueblo rebelde que se vive creando y haciéndose sus propios ídolos, y adorándolos. Y cómo Moisés intercede ante el pueblo, ante un castigo inminente de Dios, y le dice, antes de destruir a mi pueblo, destrúyeme a mí. Eso es un intercesor, el que se pone entre, eh, entre Dios y el otro, lleno de miseria. ¿Eh? Y el intercesor es una persona realmente misericordiosa. Y necesitamos gente que interceda a través de la oración. ¿Cuántas veces se han secado muchos servidores por falta de oración, por falta de riego espiritual? ¿Cuántos servidores secos como una teja? Como esas tierras de África toda cuarteada por falta de agua. ¿Cuántos se han agotado, se han cansado, se han rendido?
Y es por esta falta de oración. Por eso una manera de hacer misericordia es orando, orando. Segundo, a través de la palabra, hablando de la misericordia que Dios ha hecho en tu vida. No hay mejor manera de hablar de la misericordia que dando testimonio de esa misericordia de Dios en mi propia vida. Y tercero, a través de la acción. Y ahí tenemos las 7 obras espirituales de misericordia y las 7 corporales, que ya creo que ustedes las sabrán: de dar de comer al hambriento. Léanse a San Mateo capítulo 25. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y fuiste a verme, etcétera. Obras corporales y obras espirituales, instruir al que no sabe, orar por los vivos y difuntos, etcétera. Queridos hermanos, tenemos una riqueza en la espiritualidad de la misericordia. ¿eh? Esta misericordia que el Señor hasta con sus mismos discípulos la manifestó enormemente después de su resurrección, especialmente con Tomás, el terco Tomás. La misericordia de Dios es un amor tan grande, tan profundo, que Dios te tiene, y quien les tiene a cada uno de ustedes. Un amor que no decae, que siempre aferra nuestras manos, agarra nuestras manos y nos sostiene, nos levanta, y nos guía, nos guía. Y por eso esta noche estoy haciéndole un resumen de la misericordia, porque quisiera que ustedes salgan enamorados de esta misericordia de Dios. Es un amor que no se rinde ante la ingratitud, ante la traición, ante el abandono. Un amor que no se rinde ante las blasfemias y ante los insultos y ante los flagelos. No se rinde y no se rindió hasta el final, aunque estaba solo, siguió adelante. ¿Cuántas veces tú también te ves sola, te ves solo y tienes la tentación de rendirte y decir: ¿para qué más? Si estoy sola, si estoy solo, si nadie está conmigo. Oye, mira a Jesús, nuestro modelo, nuestro maestro, hasta el final, y no se rindió. Por eso pudo decir al final de su pasión: todo está cumplido, todo está completo. Qué bonito poder llegar a decir esto al final de la vida. Todo está cumplido. Pues fíjense cómo Tomás experimentó precisamente esta misericordia de Dios, que tiene un rostro concreto, se lo repito, un rostro concreto, el de Jesús. Tomás no se fía de lo que dicen los otros apóstoles. No le basta la promesa de Jesús, que había anunciado que al tercer día resucitaría. Así mucho de nosotros a veces no nos basta un retiro, que nos digan unas palabras. Siempre estamos con esa duda, con esa incertidumbre, con esa ansiedad, con esa angustia, con ese miedo. Como Tomás, como Tomás. ¿eh? Tomás quería ver. Tomás quería meter sus dedos en las llagas de las manos de Jesús y meter su mano en su costado. ¿Y cuál es la reacción de Jesús? A ver si aprendemos esta noche. ¿Cuál es la reacción de Jesús? La paciencia. Esa es la reacción de Jesús. Jesús no abandona al terco Tomás en su incredulidad. Le da tiempo,
8 días le dio, 8 días. No le cierra la puerta. Jesús espera. Tomás reconoce su propia pobreza, su poca fe. Señor mío y Dios mío, dijo al ver a Jesús y meter sus dedos en sus manos y su mano en su costado. Con estas palabras responde Tomás a la paciencia de Jesús. Se deja envolver por la misericordia divina. La ve ante sí en las heridas de las manos y en las heridas de los pies y en el costado abierto. Tomás vio la misericordia de Jesús y recobra la confianza. Es un hombre nuevo, ya no es incrédulo, sino creyente. Y recordemos a Pedro, que 3 veces reniega de Jesús, precisamente cuando debía estar más cerca de él y confesarle. Y cuando toca fondo, encuentra la mirada de Jesús, que con paciencia, sin palabra, le dice: Pedro, no tengas miedo de tu debilidad. Confía en mí. Pedro comprende, siente la mirada de misericordia y llora. Tú puedes sentir esa mirada de Jesús en este momento también. Cierra tus ojos y siente esta mirada de Jesús en este momento, que se clavan en ti y te dicen: ánimo, no tengas miedo. Yo estoy dispuesto a perdonarte. Yo estoy dispuesto a sanarte. Yo estoy dispuesto a levantarte. ¿Mm? Qué hermosa es esta mirada de Jesús. Cuánta ternura. Nunca pierda tu confianza en la paciente misericordia de Jesús. Piensa en los 2 discípulos de Maús, el rostro cabizbajo, triste, un caminar errante, sin esperanza, como muchos hoy. Pero Jesús no le abandona. Camina a su lado y le explica con paciencia y se detiene y se queda con ellos. Hay muchos que hoy se llenaron de incertidumbre. ¿Y ahora qué será de la iglesia? ¿Y ahora qué será el Papa? ¿Y qué será esto y aquello? Oye, es Jesús el capitán de esta barca y Él ha resucitado. Él no muere y Él será el que nos ponga un nuevo capitán que guíe esta barca en este mundo. Pero Él siempre estará ahí, siempre estará ahí. Este es el estilo de Dios. No es impaciente como nosotros, porque te ama. Quien ama comprende. Quien ama espera. No corta los puentes. Sabe perdonar. Sí, recuerda, Dios te espera siempre, aun cuando te haya alejado, enfriado, apagado y aún más incluso cuando te hayas puesto en su contra, como Tomás o Pedro. Él nunca está lejos. Y si vuelve a Él, Él estará preparado para abrazarte y perdonar, para perdonarte e integrarte a su misericordia. A mí me produce una gran impresión la parábola del hijo pródigo, pensar en aquel hijo que era tan amado de su padre y aún así se quiere ir. ¿No tendrán ustedes hijos así? Que lo aman mucho, pero a pesar de eso se quieren ir de la casa, que quieren independizarse, quieren vivir su vida, que no lo controlen. Este hijo era muy amado por su padre y aún así se quiere huir de su lado, donde no le faltaba nada, no tanto por lo que se llevó,
la herencia, sino por su ingratitud. Se va, lo gasta todo, lo despilfarra en borracheras, en mujeres, en cosas, hasta quedarse sin nada. Y ante todo, sin casa y sin padre. Llegó al nivel más bajo y cuando ha tocado fondo, siente la nostalgia del calor del hogar paterno, y se decide volver. El que se había ido de la casa de su padre con las manos llenas, ahora regresa con las manos vacías y la vida hecha jirones, con, con los mejores años de su vida quemados. Y, y fíjense, enlodado en la posilga de los puercos. ¿Ven? Ensayó una y mil veces lo que le iba a decir a su padre y se decidió. Decídete tú también, porque todos tenemos algo de pródigo. Todos. Dentro de cada uno hay algo de pródigo. ¿Y el padre se había olvidado de aquel hijo ingrato? Nunca. A pesar de todo, el padre lo recordaba y lo esperaba. Cada día se acercaba a aquella colina desde donde se dominaba el camino por el que vio partir a su hijo amado. Y se quedaba largas horas esperando verlo regresar. Lo esperaba cada día, cada momento. Ha estado siempre en tu corazón. Tú has estado en su corazón como hija, como hijo. Incluso cuando lo habías abandonado, incluso cuando había dilapidado su herencia, sin importarte ni un comino, sus sudores y sus esfuerzos. ¿A cuánto no le importa lo que el Señor ha sufrido en la cruz? Que sigue en su vida despilfarrándola y hundiéndola en el lodo. El Padre, con paciencia y amor, con esperanza y misericordia, no había dejado ni un momento de pensar en ese hijo. Y en cuanto lo ve, corre a su encuentro y lo abraza con ternura. La ternura de Dios, sin una palabra de reproche, lo abraza. Ha vuelto. Esa es, queridos hermanos, la alegría del Padre. En el abrazo del Hijo está toda su alegría. Dios te espera, no se cansa. Recupera pues la esperanza y la confianza en Él y vuelve. La misericordia no abandona a quien se queda atrás, porque no existe miseria que pueda medirse con su misericordia. Le decía el Señor a Santa Faustina: siempre que quieras agradarme, habla al mundo de mi gran e insondable misericordia. Y esto es lo que hacemos esta noche: hablarle a ustedes de su gran e insondable misericordia. Que el Señor, esta noche podríamos hablar muchísimo sobre este tema. No acabaríamos nunca, porque la misericordia de Dios es insondable. Y quisiera que esta noche tú también pudieras experimentar en tu corazón abatido, en tu corazón agotado, cansado, en tu corazón herido, esa misericordia tierna de Dios en tu vida. Que el Señor sea tu guía, que Él te sostenga, te levante cada día y sépalo bien, que Él siempre estará ahí, no solo cuando lo merezcas, sino ante todo cuando lo necesites, cuando lo necesites.
Te invito, pues, no sé quiénes me estarán escuchando y desde dónde. Yo vivo en República Dominicana y aquí tenemos un hermoso proyecto que se llama la Ciudad de la Divina Misericordia, un proyecto que tiene una extensión de más de 500 acres, 253 hectáreas, dedicado a una ciudad de la misericordia, donde tenemos un hogar de ancianos, casa de retiro, santuario, etcétera, etcétera, un lugar de peregrinación para todo aquel que quiera venir. Ahora mismo tenemos una familia desde Atlanta que ha venido a la fiesta de la misericordia, si hay otros es que van a venir, pues cuando quieras y quieras, puedes buscarnos en YouTube, en Facebook, como Ciudad de la Divina Misericordia o Padre Emilio Acevedo. Que el Señor te bendiga, que te cuide y nunca creas que estás sola ni solo, porque Dios, nunca creas que has perdido la batalla, porque Dios nunca pierde batalla alguna. Que Dios te bendiga y nuestra Madre Pa- te proteja y te cuide. Amén. 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 Padre, mucho gusto verlo a ver. Soy Padre, Miriam, de allá de Villa González. Ah, bendiciones, Miriam. ¿Mm? Yo les recomiendo a todos los que están en este chat que vayan a reconciliarse para allá. Ya yo le he ido a Marilu, bello, es bello, bello, bello. Yo he vivido muchos encuentros ahí espirituales. Yo se los recomiendo a todos ustedes que estamos en este chat. Y Ya ahí yo no fui cobran, también. eso se entra de gratis. bueno, buenas noches. Déjenme platicarles. Dios Buenas mediante, noches. Dios mediante, vamos a ir a... Tuve la oportunidad de conocer al Padre Emilio en la Ciudad de la Misericordia. Quedé muy impresionado, igual que por lo que escucho, igual que ustedes, me da mucho gusto. Y tenemos la peregrinación del 22 al 30 de septiembre a República Dominicana y por supuesto que vamos a pasar a Villa González, a la ciudad de la Divina Misericordia. El padre está siendo muy modesto en la manera que está platicando de su centro. Es impresionante. Tiene un asilo de ancianos, tiene un centro de retiro de jóvenes, uno de adultos, tiene... y miren, el siguiente proyecto del padre, a quien se lo he platicado, ha quedado muy impresionado. Fíjense la confianza de Dios que Sí, tiene el de padre allá de Emilio Villa en González. Dios. Quiere construir Nosotros quiere fuimos allá. construir un Cristo de la Divina Misericordia en ¿Te el acuerdas que cual fuimos allá su a la finca, corazón, que había un su cora- juguete y de todo? oiga, un favor, ¿podría poner su teléfono tantito en mute, por favor? Entonces, tiene el Cristo platícanos, Padre, ese proyecto de poner el Cristo y Sí. que La la idea es capilla. hacer lo que se va a llamar la Plaza de la Divina Misericordia. En el centro será una plaza para 100,000 personas. Oh, wow. Eh, y se ha destinado para ello una de los terrenos, más de 50,000 metros cuadrados, para hacer la plaza donde iría en el centro la imagen de la Divina Misericordia de 40 metros de altura, cuyos rayos serían a la vez escaleras para subir hasta el pecho, y en el pecho habría una capilla de adoración al Santísimo, y para los que no puedan subir escaleras, habría un ascensor dentro de la imagen para poder subir hasta la misma capilla de Wow. adoración en el mismo pecho de donde brotó la misericordia de Dios. Y alrededor irían varios proyectos en Casa del Peregrino, donde las personas puedan quedarse varios días alojadas, salones multiusos de conferencias, librerías, hasta un teatro religioso para proyectar películas y hacer obras teatrales, espirituales, religiosas, farmacias, todo un complejo alrededor de la plaza y con jardines, con lagos. Es algo muy impresionante que le encomiendo que oren para que sea una realidad. ¿Mm? ¿Mm? Wow, padre, muy padre.
Muchas gracias por su ejemplo de confianza en la Divina Misericordia. En toda esa entrega, yo cuando fui al proyecto, cuando fui al Centro de la Divina Misericordia, a la ciudad de la Divina Misericordia, me quedé impresionadísimo. Yo dije, este es un sacerdote que confía totalmente en la misericordia y providencia de Dios que ha entregado tanto. Es realmente admirable el cómo Dios le ha, poniendo a usted su confianza, Dios ha ido abriendo una y otra y otra y otra puerta. Por supuesto, un trabajo tremendo por parte del Padre. Les puede platicar bueno, yo no quisiera, podemos platicar del centro 20 cosas y admirables todas. Sin embargo, yo quisiera, si alguna persona, tenemos 10 minutos más con el padre, si alguna persona quisiera hacer alguna pregunta, sería fantástica, sería fantástico. Para no, lo quisiera que alguna pregunta que tuvieran. Un servidor da retiros internacionales en varios países. Una de las formas también de propagar la misericordia, como decía, a través de la palabra. Pues cuando alguien quisiera algún encuentro, un retiro, ya sea de fin de semana, de un día, etcétera, también puede solicitarlo y separar su fecha para llevar esta misericordia a todos, ¿no? Amén, amén. ¿Alguien de mis hermanos peregrinos tiene, o quizá nunca no han peregrinado, pero alguno de ustedes tienen alguna pregunta para el padre que quisieran hacerlo? Bueno, yo no tengo ninguna pregunta, pero quisiera darle las gracias de aquí desde mi casa ah, por habernos regalado este momento de plena emoción, de conversación de la misericordia, porque ha sido tan hermoso escuchar. Hacía mucho tiempo no tenía ese allegamiento hacia la misericordia de esta manera, a pesar de que aquí hacemos un grupo o un cenáculo de la misericordia, pero esto ha sido una evangelización de la misericordia extraordinaria. Muchas gracias, Padre, y espero, eso sí, pronto poder estar allá y participar de toda su obra. Gracias, Padre. Gracias, bendiciones. Bendiciones. ¿Alguien más quiera comentar algo? Si no, para dejar al padre que se ve que está ya, pobrecillo padre, está bien agotado. Buenas noches, 2 minutos nada más. Yo también quiero seguir los pasos dando las gracias. Gracias, Padre, yo soy dominicana también, orgullosa más ahora, como buen dominicano que somos. Vamos a seguir orando y vamos también, que Dios nos ayude a todos a tocar nuestro corazón para, con un granito de arena, todos que podamos hacer la diferencia y para que esa misericordia siga creciendo. Que Dios los ayude a todos ustedes que trabajan en el reino, para que puedan dejar su legado de misericordia como lo dejó el Papa. Que así sea. Amén. Amén. También le doy, mi nombre es Mariluz de la parroquia Santa Ángela Meriche, le doy la gracia especialmente a Peregrina María por traernos este precioso tema hoy, donde estamos saboreando también la divina misericordia. También le doy la gracia a nuestro hermano Ricardo, a Juanita, al hermano, al padre Emilio y a todos también por escuchar estos preciosos mensajes tan maravillosos sobre la divina misericordia, que verdaderamente es una enseñanza espiritual. Cada uno de nosotros crecer más en la fe. Gracias, Peregrina María, y gracias, Padre Emilio. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Padre Emilio, es de Esmeralda, no sé si se acuerda de mí, que Sí, cantaba sí. con José allá y con Fela en la Sí, misericordia. sí. Ay, Sí. cuánta falta me hace, casi me da ganas hasta de llorar porque gozábamos tanto ahí con Doña Fela, que descanse en paz. Mañana Mañana estaremos será el entierro, sí. sí, vamos a estar en la funeraria mañana.
Quería preguntarle que en agosto yo pienso ir para Santo Domingo y quería saber si había manera de poder ir, aunque sea un día o dos, a ir de voluntario. Sí, sí, me avisa con tiempo y lo planeamos. ¿Ya? Ok, so así lo haré. Sí, muy bien. Bendiciones. Amén. Bueno, padre, creo que ya no hay alguna otra duda. Bueno, pues Seguramente hay muchas en el corazón. Más que dudas, comentarios. Yo creo que quizá todos sentimos ese agradecimiento profundo. Y quiero comentarles algo que en esta semana, preparándonos para la Divina Misericordia, para el gran día de la Divina Misericordia, bueno, la Divina Misericordia es todos los días, pero este domingo especialmente. Mañana, mis hermanos, se estrena la película del padre Emiliano Tardif. Vea, siervo de Dios, padre Emiliano Tardif. Mañana se estrena para ciertos números de personas. Yo no estoy en ese número de personas, pero el jueves sí, se estrena para todos los demás y Dios mediante. Estaremos por ahí viendo la película y todo lo que el padre hizo por el pueblo dominicano. También es parte de lo que vamos a ver en la peregrinación. Vamos a estar en su centro haciendo oración y teniendo un retiro. Y gracias, Padre, una vez más, Padre Emilio, por su entrega, por su amor a Cristo, por su desprendimiento. Tuve la oportunidad del Padre, estuve en Nueva York hace 3 semanas, un mes, y pasar tiempo con él, platicar con él. Y parece que el Padre, yo decía, pero con qué tranquilidad vive este hombre, ¿no? Sabiendo todo lo que tiene en sus hombros. Y es lo que estoy escuchando, Padre, que es la confianza en la divina misericordia. Gracias. que el Señor me los bendiga a todos y a orar unos por otros. Y ya saben, aunque no veas lo que deseas, si lo sigues deseando, lo verás. ¿Ya? Amén. Amén. Amén, Padre. Hasta luego. Danos su Amén. bendición en el Gracias nombre por del todo. Padre, del Hijo y del Gracias, Espíritu Ricardo. Santo. Gracias, Amén. Juanita. Gracias, Padre Emilio. Que Dios les bendiga. Gracias a Que ustedes. Dios nos Hasta luego. bendiga a todos. Que Dios los bendiga a todos. Feliz noche. Amén. Feliz- Gracias. Gracias. Gracias.